En este vídeo vamos a estudiar qué son y cómo se obtienen las curvas de costes a largo plazo, que incluyen la curva de costes totales a largo plazo y a partir de esta curva de costes totales a largo plazo definimos los costes medios a largo plazo y la curva de costes marginales a largo plazo. Comencemos por definir el concepto al que se refiere la curva de costes totales a largo plazo. Esta curva nos informa, dados unos precios concretos de los factores, de cuánto es el mínimo coste para producir una cantidad Q en el largo plazo. ¿Cómo obtenemos su expresión analítica? Tomamos la función de costes que hemos obtenido previamente y reemplazamos los precios de los factores por valores concretos, W super 0, R super 0. De tal forma que al reemplazarlos en la función matemática obtenemos una nueva función que ya solo depende de la cantidad de output a producir. La curva de costes totales a largo plazo la denotamos por C sub L, indicando el subíndice L que se trata de costes a largo plazo. De esta manera obtenemos una función matemática que ya podemos representar gráficamente, al ser el coste total a largo plazo una función de la cantidad de output. Pero recordad que si cambia el precio de cualquier factor, esa expresión analítica cambiará y por lo tanto la curva que estemos dibujando se desplazará. ¿Hacia dónde se desplazará esta curva de costes totales a largo plazo si el precio de uno de los factores aumenta y si disminuye? Este es el tipo de preguntas típico que aparece luego en los exámenes de teoría. Para obtener gráficamente la curva de costes a largo plazo desde un punto de vista teórico, vamos a partir de la trayectoria de expansión. En el gráfico de la izquierda vamos a representar los distintos puntos de equilibrio que van dando lugar a la trayectoria de expansión y en el gráfico de la derecha iremos representando la curva de costes totales a largo plazo que vamos a ir obteniendo. En el eje horizontal de este gráfico representamos la cantidad de output, Q, y en el eje vertical el coste total a largo plazo. Si el empresario, supongamos que quiere producir la cantidad Q super 0 unidades de output, sabemos que debe situarse en la curva isocuanta de nivel Q super 0 para que produzca de manera técnicamente eficiente. Para los precios de los factores dados, R0 y W0, existirá una recta isocoste que será tangente en un punto a la curva isocuanta de nivel Q0. Ese punto de tangencia determinará las cantidades de equilibrio que tiene que demandar de cada factor el empresario para minimizar el coste de producción. Ahora en el gráfico de la derecha representamos la cantidad de output que queremos producir, Q super 0, en el eje horizontal, y el coste total a largo plazo de producir esa cantidad, que es C super 0, en el eje vertical. Supongamos a continuación que el empresario quiere producir una mayor cantidad, Q super 1, para lo cual tiene que trasladarse a una curva isocuanta que estará más alejada del origen, ya que representará mayor nivel de producción. A esos mismos precios de los factores iniciales, habrá una nueva recta isocoste que sea tangente a esa nueva curva isocuanta y esta recta vemos que va a estar más alejada del origen que la del equilibrio anterior, pero tendrá la misma pendiente, puesto que los precios de los factores no han cambiado. El nuevo punto de tangencia supone un nuevo equilibrio que determina la cantidad de inputs que va a demandar para minimizar el coste de producir esta nueva cantidad. Pero al aumentar la cantidad de output que queremos producir, como los precios de los factores siguen siendo los mismos, solo es posible aumentar la producción si aumentan los costes de producción. Luego en el gráfico de la derecha tendremos para este nuevo nivel de output Q super 1 un nivel de coste C super 1 que va a ser mayor que el anterior. Si de nuevo el empresario quiere aumentar su nivel de producción hasta Q super 2, tendremos que pasar a una nueva curva isocuanta, para la cual existe una nueva recta isocoste que va a ser tangente a esa curva y que va a estar más alejada del origen que las anteriores. Por lo que para producir esa nueva cantidad
Q super 2, va a ser preciso un mayor nivel de coste, que en este caso es C super 2. En el gráfico de la izquierda, recordad que si uníamos los infinitos puntos de equilibrio que se obtienen al variar la cantidad de output manteniendo constantes los precios de los factores, obteníamos la trayectoria de expansión. En el gráfico de la derecha, si vamos variando la cantidad de output que queremos obtener y unimos los infinitos puntos de equilibrio a los que llegamos, tendremos que esa curva que obtenemos es la curva de coste total a largo plazo, que nos está indicando para unos precios de los factores dados cuál es el mínimo coste al que se puede producir cada una de esas cantidades. Varias observaciones al respecto de esta curva que acabamos de obtener. Fijaros que parte del origen, ya que si no producimos nada, nuestro coste será cero porque no vamos a demandar ninguna cantidad de inputs. La curva de costes totales a largo plazo es siempre creciente, ya que aumentar la producción dados unos precios de los factores solo puede conseguirse aumentando el coste de producción porque hay que demandar más factores. Y la última observación, fijaros que tal como hemos dibujado la curva, presenta un primer tramo cóncavo que luego se convierte en convexo. Este es el caso más general y el que vamos a considerar para los ejercicios teórico-prácticos en los que no contemos con una función matemática concreta. Más adelante en este epígrafe veremos que esta forma de primero la curva ser cóncava y luego convexa está relacionada con la posibilidad de existencia de distintos tipos de rendimientos de escala para distintos tamaños de planta. Recordad que en el tema anterior, en el tema sobre la producción, en el apartado de los rendimientos de escala, habíamos dicho que era habitual que una misma tecnología o una misma empresa presentara rendimientos de distintos tipos de escala según el tamaño de la planta. Y que, por ejemplo, para tamaños pequeños de la empresa, los rendimientos fueran crecientes de escala y que luego se convirtieran en rendimientos constantes de escala y finalmente para tamaños muy grandes de la planta, la empresa presentara rendimientos decrecientes de escala. A continuación vamos a obtener la curva de coste medio a largo plazo y la curva de coste marginal a largo plazo. Comencemos por la curva de coste medio a largo plazo. Para ello definimos su concepto y es que la curva de coste medio a largo plazo es una función matemática que nos informa del coste por unidad de output producida. ¿Cómo la obtenemos analíticamente? Pues a partir de la definición que acabamos de dar ya podemos concluir que el coste medio resulta de dividir la curva de costes totales a largo plazo por el número de unidades de output. Fijaros en la notación que hemos utilizado para el coste medio, que es C barra sub L, donde L, el subíndice L, vuelve a indicar que es una curva de largo plazo. Para obtenerla gráficamente, vamos a representar en un gráfico la curva de costes totales que hemos obtenido en el vídeo anterior. Y en el gráfico inferior vamos a ir representando las curvas de coste medio y marginal a largo plazo. Observad que el eje horizontal de abscisas coincide para ambos gráficos. Es el nivel de output Q. Gráficamente, los costes medios se obtendrán, al igual que nos ocurría en el tema anterior con la productividad media, a partir de calcular la pendiente del radiovector desde el origen a cada punto, en este caso, de la curva de costes totales a largo plazo. Si para una determinada cantidad de output queremos calcular el coste medio, esta cantidad de output la trasladamos a la curva de coste total a largo plazo, que nos informa en ese punto que marcamos rojo, el mínimo coste al cual se puede producir esa cantidad de output. Para obtener el coste medio, lo que hacemos es trazar el radiovector a ese punto, nos trasladamos al gráfico inferior, en el cual la altura es igual al valor de la pendiente del radiovector que hemos dibujado arriba y que corresponde con el coste medio de producir esa cantidad de output. Hacemos este mismo ejercicio para otra cantidad
Trazamos el radiovector al punto en la curva de costes totales a largo plazo. Trasladamos esta cantidad de output al gráfico inferior y obtenemos que el coste medio de producir esa mayor cantidad de output será el que mostramos con el punto rojo. Fijaros que ahora este nuevo coste medio va a ser menor que el anterior. Y esto es debido a que, si os fijáis, el radiovector es más plano ahora, tiene menor pendiente. Al tener menor pendiente quiere decir que el coste medio también será menor. Elegimos ahora esta tercera cantidad que marcamos en el gráfico, trazamos el radiovector y de nuevo en el gráfico inferior trasladamos la cantidad de output y la altura marcada por el punto rojo. Lo que nos está indicando es la pendiente del radiovector que hemos dibujado arriba. Y que, si os fijáis, va a ser el radiovector a lo largo de toda la curva de costes totales a largo plazo que tenga menor pendiente. Y en ese punto del gráfico superior, además, es tangente a la curva de costes totales a largo plazo. Por lo tanto, si ese es el radiovector más plano, con menor pendiente, con menor inclinación, también es la cantidad para la cual va a obtener un coste medio mínimo. Si ahora en el gráfico inferior unimos todos los puntos, obtenemos la representación de la curva de coste medio a largo plazo, que observamos que primero tiene un tramo decreciente. A medida que va aumentando la cantidad producida, el coste medio va disminuyendo. Pero llega una determinada cantidad a partir de la cual estos costes medios comienzan a crecer. La cantidad de output para la cual se hace mínimo el coste medio se denomina dimensión óptima. Y esta cantidad de dimensión óptima va a ser una variable muy importante que vais a utilizar en numerosas ocasiones a lo largo de toda la asignatura Microeconomía 2. Pasamos a continuación a estudiar el coste marginal a largo plazo. En cuanto a su concepto, como todas las magnitudes económicas que llevan el adjetivo marginal, nos está informando de cómo varía el coste a largo plazo al modificar en una unidad la cantidad producida. Por ello, para su obtención analítica, la función de coste marginal a largo plazo, que denotamos por C' sub L, será el cociente entre la variación en términos finitos del coste total a largo plazo, es decir, valor final menos inicial, dividida esa variación en términos finitos por la variación también en términos finitos de la cantidad de output. Si estos incrementos finitos los llevamos a términos infinitesimalmente pequeños, el coste marginal se convierte en la derivada del coste total a largo plazo respecto a la cantidad de output. Gráficamente, al igual que hacíamos en el tema anterior con la productividad marginal, el valor del coste marginal en cada punto será la pendiente de la recta tangente a cada punto de la curva de costes totales a largo plazo. Por ello, en nuestro gráfico superior, para la primera de las cantidades que hemos dibujado antes, trazamos en verde la recta tangente a ese punto y el valor de la pendiente lo trasladamos al gráfico inferior, que indicamos también con un circulito verde. De nuevo, para la segunda cantidad, trazamos también la recta tangente a ese punto en la curva de costes totales a largo plazo y el valor de la pendiente de esa recta tangente lo trasladamos al gráfico inferior. Observamos que esta recta tangente es más plana que la anterior, por lo que su pendiente va a ser menor, y de ahí que en el gráfico inferior estemos mostrando con el círculo verde una altura inferior para esta cantidad de output, ya que el coste marginal va a ser menor. Pero es más, esta cantidad de output no está elegida aleatoriamente, corresponde con el punto de inflexión en el que la curva de costes totales a largo plazo cambia de cóncava a convexa, y por ello la pendiente de la recta tangente en ese punto tiene que ser la mínima. Y a partir de esa cantidad, fijaros que la recta tangente volverá a ser cada vez más inclinada, volverá a tener cada vez mayor pendiente. Para la tercera de las cantidades de output que representábamos en el gráfico superior, trazamos también la recta tangente a la curva de costes totales a largo plazo y trasladamos el valor de la pendiente de esa recta tangente al gráfico inferior.
Esta pendiente va a ser superior a la que habíamos calculado para la cantidad anterior, ya que ahora la tangente es más inclinada. Además, hay que observar también que para esta cantidad de output, la recta tangente y el radiovector coinciden, por lo que tendrán la misma pendiente, y en consecuencia, el valor del coste marginal y del coste medio para esa cantidad de output va a ser el mismo. Si vamos uniendo los distintos puntos que hemos dibujado en verde en el gráfico inferior, obtenemos la curva de costes marginales a largo plazo, que observamos tendrá un tramo decreciente hasta que se alcanza un mínimo para la cantidad de output que corresponde al punto de inflexión en la curva de costes totales a largo plazo. Para cantidades superiores de output, la curva de coste marginal es creciente. Y en este nuevo tramo creciente va a haber una cantidad que es la dimensión óptima, para la cual el coste medio a largo plazo tiene un valor mínimo y además la curva de coste medio coincide con la curva de coste marginal, tal como hemos concluido hace unos segundos. Como para el caso que hemos comentado antes de la curva de costes totales a largo plazo, estas curvas de costes medios y marginales a largo plazo son genéricas y son las que utilizaremos en ejercicios teóricos si no tenemos otra información o no tenemos información concreta de funciones matemáticas de las curvas. Pero si tenemos esas funciones, para obtener la representación gráfica, haremos el análisis gráfico habitual de primeras derivadas, segundas derivadas, puntos de corte, etc. Pero además destacar que esto que hemos representado aquí es el caso general en el que se dan todos los tramos posibles. Pero cuando representamos gráficamente una función concreta, puede ocurrir que solo nos encontremos con un tramo de la curva de costes a largo plazo, o con el tramo cóncavo o con el tramo convexo, o que solo nos encontremos en un tramo en el que los costes marginales son crecientes, pero no son decrecientes. A continuación, en esta transparencia vamos a ver cómo podemos obtener el coste total a largo plazo a partir de los costes medios y de los costes marginales. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando no conocemos la estructura de costes totales de una empresa, pero sí tenemos información sobre los costes medios o los costes marginales de la misma. Si partimos de la expresión analítica del coste medio a largo plazo, para obtener el coste total a largo plazo a partir de este coste medio, lo único que tenemos que hacer es despejar en la igualdad y nos quedará que para una cantidad de output Q super 0, el coste total a largo plazo de producir esa cantidad es igual al producto de esa cantidad Q super 0 por el coste medio que supone producirla. Gráficamente, partimos de las curvas generales que acabamos de obtener. Entonces, si conocemos la cantidad de output Q super 0 y conocemos la curva de costes medios, trasladamos esta cantidad Q0 a la curva de costes medios y la altura nos dice cuál es el coste medio de producir Q super 0 unidades de output. Si ahora queremos conocer cuál es el coste total a largo plazo de producir esa cantidad Q super 0, si conocemos la curva de costes a largo plazo, directamente nos trasladamos a esa curva y para esa cantidad la curva nos informa de cuál es el coste total a largo plazo de producir la cantidad Q super 0. Pero si solo disponemos de información del coste medio, podemos calcular el coste total a largo plazo como el producto de la cantidad por coste medio. Y gráficamente esto es equivalente al área del rectángulo que tiene por base la cantidad Q super 0 y por altura el coste medio asociado a esa cantidad, ya que el área de este rectángulo es base por altura, o lo que es lo mismo, cantidad por coste medio. Y cantidad por coste medio ya hemos concluido antes que es el coste total a largo plazo. Y es el área que aparece reflejada en verde en la transparencia. También podemos obtener el coste total a largo plazo a partir de la curva de coste marginal. Si tenemos en cuenta que el coste marginal es la derivada del coste total a largo plazo respecto de la cantidad de output, si queremos obtener el coste total a largo plazo, lo que debemos hacer es calcular la integral de la función de coste marginal a largo plazo, ya que debemos recordar que
la integral es la operación inversa a la derivada. Gráficamente, partimos de nuevo del gráfico genérico de las curvas a largo plazo obtenidas previamente. Si tenemos una cantidad de output Q super 0 para la cual queremos conseguir el valor de los costes totales a largo plazo, pero no disponemos de la representación gráfica de la curva de costes totales a largo plazo, que aquí sí que aparece en el gráfico, pero no disponemos de ella, y solo disponemos de la información que nos da la curva de coste marginal, entonces lo que debemos hacer es calcular la integral entre la cantidad 0 y la cantidad Q super 0 de la curva de coste marginal. Y debemos tener en cuenta que la integral entre dos puntos es el área por debajo de la curva que estamos integrando. Por ello, el área pintada en verde, y que es el área por debajo de la curva de costes marginales a largo plazo, entre 0 y la cantidad Q super 0, será el valor de los costes totales a largo plazo de producir esa cantidad Q super 0. Y ya por último, antes de pasar a hacer un ejercicio numérico sobre curvas de costes a largo plazo, voy a dejar para que penséis vosotros algo que ya también he adelantado al principio de este vídeo, y es, ¿qué ocurrirá con las curvas de costes, ya sea los costes totales a largo plazo, los costes medios a largo plazo o los costes marginales a largo plazo, si cambia la tecnología y si cambian los precios de los factores? La pregunta es, ¿cambiarán la expresión y el gráfico de estas curvas? Y en caso de que concluyáis que sí que cambian, ¿hacia dónde se desplazarán? Este tipo de razonamientos son los típicos de las preguntas teórico-prácticas que se suelen incluir en exámenes.